Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a comenzar la primera meditación de este retiro mensual, el primero del año, en el que, pienso yo, que tenemos que proponernos metas altas de amor de Dios, metas altas de crecer en vida interior. Y una meta muy alta que podría ser esta con la que comienza el año, comienza el tiempo ordinario en el calendario de la Iglesia, que comenzó con el bautismo del Señor. Y es importante ese momento, es importantísimo para Jesucristo, para ti, para mí. Y por eso, para penetrar en este misterio del Señor, abrimos el Evangelio y nos metemos en el momento en que Jesucristo fue bautizado por Juan Bautista. Dice así: en aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y se puso a hacer cola para recibir aquel bautismo penitencial. Los fariseos, ni un fariseo se quiso bautizar, sabiendo que Juan Bautista era un gran profeta. Es el último de los profetas. Si todos los profetas anteriores declaraban que vendría el Mesías, no se sabe cuándo, pasaban siglos que no había un profeta, y a San Juan Bautista le tocó señalar a Jesús y decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué Jesucristo fue a bautizarse si no tenía ni una sombra de pecado? Fue a bautizarse porque quería darle al agua esa fuerza, ese vigor, esa gracia de poder purificar todos los pecados. Y qué impresionante ver a Jesús haciendo esa cola de pecadores e introduciéndose al agua y colocándose delante de Juan Bautista. Sigue diciendo el Evangelio que fue bautizado por Juan en el Jordán. Hubo cierta resistencia, pero Jesús le dice que conviene hacerlo. Y apenas salió del agua, Juan Bautista vio rasgarse los cielos y el Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Y se oyó una voz desde los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Yo quisiera que esta primera meditación meditáramos qué relación tiene mi bautismo, ¿verdad?, con el de Jesucristo. ¿Qué relación, verdad? ¿Será importante este sacramento?
Es importante darlo a los niños. Da lo mismo estar bautizado que no estar bautizado. Ahora hay tanta ignorancia sobre este tesoro preciosísimo del sacramento del bautismo. Tanta gente cree que es solo un evento social o un rito para pertenecer a un grupo religioso y no se entera de la grandeza que supone estar bautizado. Por decir algunas de las riquezas, fíjate, cuando fuimos bautizados, cuando alguien se bautiza, vuelve a nacer al orden sobrenatural. Es un nuevo nacimiento, más grande que el nacimiento humano, porque cuando llega ¿verdad? Mientras cae el agua fría sobre la cabeza de un niño y empieza a dar gritos, suceden cosas maravillosas, grandiosas. Recibe la gracia de Dios, se borra el pecado original. Se eleva al orden sobrenatural. Se comienza a pertenecer a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo. Se sanan las heridas del pecado original y se tiende a la perfección. Sucede lo mismo que a Jesús, que somos hijos de Dios Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Se rasga el cielo, desciende el Espíritu Santo, toma posesión. Un niño recién bautizado es templo vivo del Espíritu Santo. Y más cosas. Se reciben las virtudes teologales de la fe, la esperanza, la caridad. Recibe un cortejo de virtudes y los dones del Espíritu Santo. Y algo impresionante, le confiere a la vida un sentido. Entendemos que somos amados eternamente por Dios y le da a nuestra vida, hace de nuestra vida un proyecto. Somos proyecto de Dios. ¿Y proyecto para qué? Proyecto para luchar con todas nuestras fuerzas, con la gracia de Dios, para ser otros Cristos, el mismo Cristo, para ser santos, para ser apóstoles. Y es un sacramento tan necesario, el bautismo, que en ausencia de sacerdotes lo puede dar cualquier persona. Hay una anécdota muy simpática, muy bonita, de la grandeza de este sacramento. No sé si sabrás, pero en Japón, la comunidad cristiana sufrió una dura persecución a inicios del siglo XVII y hubo numerosos mártires. Los miembros del clero fueron expulsados y miles de fieles fueron asesinados. No quedó ningún sacerdote en Japón. Todos fueron expulsados. Entonces la comunidad cristiana se retiró a la clandestinidad, conservando la fe y la oración en el ocultamiento. Y cuando nacía un niño, el papá o la mamá lo bautizaba, porque todos los fieles pueden bautizar en circunstancias especiales. Pasan los años
250 años más tarde, vuelven misioneros y sacerdotes a Japón. Y había iglesias y llegaban de esta comunidad cristiana a preguntar, ¿y el sacerdote está casado o es célibe? ¿No? Es célibe. Y tienen un gran sacerdote en Roma. Sí, el Papa, sigue al romano pontífice, y le rezan a la Madre de Jesús. Sí, claro que sí. Y entonces, ¿verdad? Se volvieron a manifestar. Miles de cristianos salieron a la luz y la iglesia pudo florecer. Habían sobrevivido con la gracia de su bautismo. Y esto es grande, lo dice el Papa Francisco. El pueblo de Dios transmite la fe, bautiza a sus hijos y sigue caminando adelante. Y conservaron incluso en lo secreto un fuerte espíritu comunitario, porque el bautismo los había convertido en un solo cuerpo en Cristo. Mucho podemos aprender de esta historia. Y a San José María le gustaba explicar una frase del Señor, que es: la verdad os hará libres. Y en una ocasión San José María se preguntaba, ¿y qué verdad es esa? ¿Cuál es la verdad que me hace libres? Saber que hemos salido de las manos de Dios, que somos objeto de la predilección de la Trinidad Beatísima, que somos hijos de tan gran Padre. Yo pido a mi Señor que nos decidamos a darnos cuenta de esto, a saborearlo cada día. Así oraremos como personas libres, como hijos de Dios. No lo olvidéis, el que no se sabe hijo de Dios desconoce su verdad más íntima y carece en su actuación del dominio, del señorío propio de los que aman al Señor por encima de todas las cosas. Llamados por Dios a la santidad. Yo recuerdo hace años, me topé con una persona que me decía así: a mí los del Opus Dei me caen mal. Y yo volteé a ver a todas partes y el único del Opus Dei era yo. Me decía: usted me cae mal. ¿Y por qué? Porque son tan soberbios que quieren ser santos. Yo dije: wow, qué ignorancia más grande la de este hombre. Porque él se creía teólogo. Y decía San José María que hemos venido a decir al mundo que aunque estemos llenos de miserias, que aunque seamos pecadores, podemos aspirar a la osadía de querer ser santos, porque el Señor nos ha entregado un título. Es Él, el Señor, quien ha querido que seamos y vivamos con la libertad de los hijos de Dios. Y esto no fue una ocurrencia de San José María. En 1928 Dios le pide fundar el Opus Dei, pero hubo otra fecha, 1931, que no se puede separar de la fecha fundacional y que es importantísima. Y creo que todos conocen esta anécdota, pero volver a repasar aquí delante de Jesús sacramentado, pidiéndole que entender la grandeza de la filiación divina. Muchas veces cada uno de nosotros siente alguna dificultad para acercar a Dios a la familia, a los amigos, a los vecinos. Bien, pero San José María
siendo sacerdote muy joven, sentía una gran presión. Dios le pedía hacer el Opus Dei en todo el mundo. No en una ciudad, no solo en un país. Y Dios se lo pedía en los peores momentos imaginables. En España se está gestando la Guerra Civil Española. Están quemando iglesias, persiguiendo, matando sacerdotes religiosos. Y por otro lado, una mentalidad religiosa, pero en los laicos. Y cuando San José María explicaba el Opus Dei, no le entendían. Veía que se le cerraban todas las puertas. No sabía por dónde ir. Y así lo cuentan una biografía de San José María. San José María tiene menos de 30 años. Se siente agobiado, impotente, sin fuerzas, sin recursos, con toda la obra por hacer. Y una vez más, Dios va a intervenir. El joven curita ha tomado un tranvía en una estación en Madrid, republicano, 1931. Y de repente, con una fuerza insospechada, experimenta la certeza rotunda, tremenda, incuestionable de ser hijo de Dios. Nunca antes lo había sentido así. Nunca antes lo había entendido así. Nunca antes lo había saboreado así. El tranvía era el transporte público de aquella época. Yo quisiera que imagináramos a San José María jovencito agarrado de un tubo, ¿verdad? Mientras va en movimiento ese tranvía, y de repente las palabras que Dios pone en su corazón están tomadas del Salmo 2, que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado, tú eres mi Cristo. Y se sorprende a sí mismo. Se siente como enajenado, borracho de alegría. Repitiendo un par de sílabas que también el Espíritu Santo ha colocado en su pecho. Es una palabra hebrea, entrañable, familiar, de andar por casa. Una palabrita leve con la que los niños judíos llamaban a su padre Abba, Abba. Es tan importante esta palabra que cuando se traduce en otros idiomas, esta palabra Abba, no la traducen, la ponen tal cual, que es papá en diminutivo. Y dice esta biografía: ese rasgo de la filiación divina queda impreso en la espiritualidad del Opus Dei, con más fuerza que si fuese un trayazo de amor, como una marca genética que define a los miembros de la obra, un talante de confianza, un estilo de seguridad, de alegría, el regusto feliz de cierto orgullo, de cierta soberbia legítima. Y dice San José María que bajó del tranvía y que pasó, no sabe cuánto tiempo pasó gritando por las calles, Abba. ¿Y qué sucedió? ¿Qué
qué resultados tuvo aquel trayazo de amor. Y eso es lo que hoy deseo que le pidamos a Jesús sacramentado. Que esto de la filiación divina, que tú y yo, en este retiro, esta es nuestra súplica, que nunca antes lo había sentido así. Nunca antes lo había entendido así. Nunca antes lo había saboreado así. La filiación divina es la roca donde se levanta la vida espiritual del cristiano. Si yo edifico sobre otra cosa, aquello tarde o temprano se va a derrumbar. ¿Y qué sucedía? Que eran momentos tremendos que estaba pasando San José María. De gran contradicción. Momentos humanamente difíciles. Sentí la acción del Señor que hacía germinar en mi corazón y en mis labios, con la fuerza de algo imperiosamente necesario, esta tierna invocación, Abba. ¿Y cuáles son las consecuencias? Mira qué bonito, transformando lo negativo en positivo. Cambiando la contradicción en corredención, transformando la inquietud en paz, serenidad, cambiando el desamparo humano en abandono, confianza en Dios, cambiando el dolor en alegría. Tan importante es que crezca en ti y en mí el sentido de la filiación divina. Y por eso es que las consecuencias son tan impresionantes. Y Dios es mi Padre y puedo comenzar y recomenzar una y otra vez y puedo ir donde Él a pedirle perdón. Y por supuesto que me lo da. Y me abraza. Qué bonito el Papa, cómo nos ha recordado. El rostro de Cristo en los Evangelios es el rostro de Dios misericordioso. Y precisamente por eso puedo aspirar a la santidad. Desde la filiación divina. Sabiendo que mi Padre todo lo puede. Y si caigo, Él me levanta. ¿Has visto qué gran autoestima tienen los niños que admiran a su papá? Aunque sea una tontera, recuerdo cuando era estudiante universitario, encontré un niño pequeño que me fue a decir, ¿verdad? Mi papá a usted le pega. Sí, hombre, ya lo sé. Había que verlo. ¿Verdad? Pero ¿qué autoestima más grande? Y San José María escribió unos puntos de camino impresionantes. Es que queriendo que cada uno de nosotros viviera este abandono y esta seguridad y esta alegría y esta confianza en mi Padre Dios. Dice así uno de los puntos: es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de continuo. Vivimos como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las estrellas, y no consideramos que también está siempre a nuestro lado. Pero no está, como muchas veces se representaba antes. Recuerdo el catecismo de niños que yo utilicé, era un triángulo y un ojo horrible, ¿verdad? Un ojo controlador, un ojo diciendo, ¿verdad? Estoy viendo todo lo que estás haciendo. No, no es eso. Dios, ¿verdad? ¿Cómo contemplas tú a uno de tus hijos?
con inmenso cariño. No tiene otra mirada. Está como un padre amoroso. A cada uno de nosotros nos quiere más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos, ayudándonos, inspirándonos, bendiciéndonos y perdonando. ¿Cuántas veces hemos hecho desarrugar el ceño de nuestros padres diciéndoles, después de una travesura, ya no lo haré más? Quizá aquel mismo día volvimos a caer de nuevo y nuestro padre, con fingida dureza en la voz, la cara seria, nos reprende, a la par que se estremece su corazón, conocedor de nuestra flaqueza, pensando, pobre chico, ¿qué esfuerzos hace para portarse bien? Preciso es que nos empapemos, que nos saturemos de que Padre y muy Padre nuestro es el Señor que está junto a nosotros y en los cielos. Yo quisiera que sacáramos unas consecuencias, que la filiación divina no quedara de una manera abstracta, sino que la concretáramos. Nuestra vida está llena de sentido. Somos proyecto de Dios. Nuestra vida tiene un rumbo que es seguir los pasos de Jesucristo por amor. La vida cristiana no consiste en obligaciones, en prohibiciones, en reglamentos. La vida cristiana consiste en seguir al Hijo de Dios, hecho hombre, y seguirlo por amor. Jesucristo a los apóstoles los llamó, tú ven y sígueme. Y es que siguiendo a Cristo fueron santos. No les pidió Jesús que fueran santos, les pidió que le siguieran. Y siguiendo a Cristo se hicieron apóstoles. Vamos a seguir a Cristo Jesús por amor. Y ese seguimiento a Cristo nos dará una libertad de actuación, la libertad de los hijos de Dios. Actuar siempre cara a Dios, no porque me está viendo, me está controlando, no soy esclavo, no soy un asalariado. Dios no es un capataz duro para mí, es mi Padre. Y eso produce una paz ante las dificultades, poniendo empeño por superarlos. No perder la paz ante los pecados personales. Nunca caer en desaliento. Los desalientos son del diablo. No ser de esas personas que no se perdonan a sí mismas y que se hunden. No. Soy hijo. La persona que se siente hijo de Dios, su vida es muy sencilla. Si caen, piden perdón, acuden a la confesión y siguen y consideran que cuentan con la ayuda de su Padre Dios cariñoso. Hay confianza, además hay confianza en el futuro. Tenemos, decía San Pablo, no espíritu de temor, sino de hijos que llaman Abba Pater. Y anhelan ser santos. Y tienen un complejo de superioridad, por la cual pueden acercar a Dios a quienes los rodean. Bien, vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo, Santa María, que nos ayude a vivir con este talante, con este estilo confiado, alegre, propio de los hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones
que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Terminando de redondear con tu licencia soberano, Señor sacramentado. Terminando de redondear la meditación anterior, se me ocurre poner un ejemplo vivo, reciente. Resulta que hace poco fue ordenado obispo de Finlandia un sacerdote de la obra, que primero fue nombrado vicario del obispo anterior. Y en Finlandia hay poquísimos católicos. Es el lugar donde hay mayor número de jóvenes alcohólicos, de mayor drogadicción, suicidios. Un ambiente tan pagano. Y el Papa mandó a llamar, cuando era vicario del obispo, a este sacerdote. Se llama Raimo. Y después de despachar con él, dice que fue a su habitación. Y el Papa le preguntó, ¿y qué tal en Finlandia? Bien. No, pero hay dificultad con el idioma. No, con el idioma no hay problema. No es problema el idioma, se aprende en pocos meses. Bueno, pero hay problema con el frío. No, Santo Padre, no hay problema con el frío. Porque estamos bien abrigados y no hay problema. Bueno, pero hay problemas, dice el Papa, con la comida. ¿Qué comen? Pingüinos, renos. Santo Padre, no hay problema con la comida. ¿Verdad? Buenísima. Y le voy a explicar por qué no hay problemas. No hay ningún problema. Porque Jesucristo, cuando se marchó al cielo, sus últimas palabras tienen que ver con Finlandia, porque les dijo: id por todo el mundo a predicar el Evangelio, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y eso es lo que significa Finlandia. Y allí, de alguna manera, está Jesús con nosotros. Y el Papa le dijo, dice que se le salió el argentino al Papa. No. El fin del mundo es Argentina. Y este que es español es vasco. Le dijo, se le salió también a él. No, es Finlandia. Y no, es Argentina. Imagínense un argentino y un vasco discutiendo. Íbamos a pasar días hasta que por fin llegamos a una solución, que hay un fin del mundo en el norte, que es Finlandia, y un fin del mundo en el sur, que es Argentina. Y oír hablar a este obispo diciendo que no hay iglesias católicas, que se las prestan los luteranos, y que primero le pidió al luterano un salón parroquial y se lo dio, y
se le daba misa los domingos, llegaban 15, 20 personas, pero luego creció el grupo y luego llegaron 50, luego llegaron 100, entonces le pidió el templo y dice, no sabe, pero ese templo dentro de poco va a ser católico. Y una visión tan positiva, tan alegre, de tal confianza. Pues bien, yo quisiera que pensáramos que ahí se mete un salvadoreño entre el argentino y el vasco. ¿Y qué diría un salvadoreño? Pues que no hace falta ir al fin del mundo, que hay un país que se llama El Salvador, ¿verdad? Que está de alguna manera aquí, presente, Jesucristo, el Hijo de Dios, y que espera de ti y de mí que tengamos esta postura de un hijo de Dios. ¿Qué tal si el Papa te llamara a su oficina, a su habitación, y te preguntara, ¿qué tal allá en El Salvador? Ay, en El Salvador, qué difícil es el ambiente, fíjese. ¿Cómo que difícil? ¿Y qué tal tu trabajo? ¿Verdad? Ay, qué difícil, qué complicado. ¿Y qué tal tu familia? Porque ese es el tema de esta segunda meditación. Ay, Santo Padre, si usted supiera cómo es mi mujer, y si usted supiera cómo son mis hijos, wow. Pues el Papa diría, pues lo que me queda claro es cómo eres tú. Y hoy hemos de repasar que Jesucristo comienza su vida pública precisamente, realiza el primero de sus milagros en una boda. A los 3 días, dice el Evangelio, capítulo 2 de San Juan, había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Y creo que todos conocemos este evangelio, como Jesús le dice que no va a hacer nada, pero lo dice con un tono de voz, con una mirada, que la Virgen María lo conoce. Le dice que no, pero le está diciendo que está bien, que sí. Y de alguna manera la Virgen obliga a Jesús a hacer el primero de sus milagros y le dirá a los hombres, haced lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. Son las únicas palabras de la Virgen María dirigida a los hombres. Y Jesús va a hacer un gran milagro. Un gran milagro. Jesús comienza su vida pública con el estallido de alegría de unas bodas. Yo quisiera que pensaras en la tuya. Quizá no te diste cuenta, pero de alguna manera los que se casan no son 2, los que se casan son 3. Los novios y Jesucristo. Y hay que tener en cuenta que Dios mismo Dios hacia adentro, por así decirlo, no es un Dios solitario. Dios mismo es una familia donde hay un padre que ama inmensamente a su hijo y un hijo que corresponde ese amor al padre, y entre los dos hay un amor tan grande, infinito, absoluto, perfectísimo, que es amor viviente, el Espíritu Santo. Y ha querido que haya aquí en la tierra unos espejos, algo, ¿verdad?, que se le parezca
a estas relaciones, las únicas relaciones que hay entre la Santísima Trinidad son de amor. Y quiso que fuera reflejada esa alegría en las familias aquí en la tierra. Y Jesucristo va a elevar la institución matrimonial, la institución humana, la va a elevar a gran sacramento. Y por eso hagamos un poquito de evangelio ficción, teología ficción, y volvamos al día de tu boda. Y llegaste tú, llegó tu novia y llegó Jesucristo con traje de boda. Y que el ministro es Dios Padre y el padrino Dios Espíritu Santo. Y que Dios Padre le pregunta a Jesús: Jesús, ¿vienes libremente y sin coacción? Y vienes a esta boda de estos dos sin coacción a casarte con estos novios. Y Jesús respondió: sí, vengo libremente. Dios Padre le dice: ¿estás dispuesto a amar y querer a fulanito, a fulanita durante toda su vida? Y Jesús contestó: sí, estoy dispuesto. Y Dios Padre le pide a Jesús que el consentimiento delante de la comunidad allí reunida. Yo, Jesús, los recibo a ti y a ti, siendo los nombres, y prometo serles fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y toda la fórmula. Y así amarlos y respetarlos todos los días de mi vida. Y esto confiere una luz y una seguridad y una paz muy grandes. Es compromiso de Jesús que tú estás haciendo ahora el retiro mensual, seas santo, santifiques tu hogar. Yo creo que si le pregunto a cualquiera, ¿quieres a tu esposa? Inmediatamente contestan: Padre, usted no sabe cuánto quiero yo a mi esposa. Y esa no es la respuesta correcta. Está mal. Está mal ese planteamiento. El planteamiento es: tu esposa se siente amada por ti. La quieres como ella quiere ser querida. El camino tuyo para el cielo es el nombre de tu esposa, es ella. Ella por encima de los hijos. Con ella eres una sola carne. Ella podría decir, si la llamáramos por teléfono, no sabe si me siento amada, querida, comprendida. El hombre cuando habla es porque necesita resolver unos problemas. La mujer cuando habla no es para que el marido le resuelva los problemas, es para que le escuche. El Papa decía que todas las iglesias y todos los oratorios debería haber un cartel: entra a amar a Dios. Y en la puerta de salida otro cartel: sal a amar a los tuyos, a tu familia y al prójimo. Y el gran peligro
de un marido es que se vuelva un gran egoístón, que llegue cansado a la casa y que se siente delante del televisor con 100 cojines y todos se callan porque yo quiero descansar. Cuando San José María decía, llega el marido a la casa y entra, deja el cansancio en la puerta del lado de afuera y entra para alfombrar de felicidad la vida de su esposa y de sus hijos. Y es además la única manera para ser feliz. La única manera de hacer que seas feliz, haciendo feliz a tu esposa y a tus hijos. Y qué impresionante, Señor, saber que me amas tanto y te entregas por mí. Y en las bodas, lo que, ¿verdad?, del Evangelio es que Jesucristo va a hacer el milagro de ofrecer 600 litros de vino. Es magnánimo. Y no cualquier vino, el de mejor calidad. Y en esas bodas de Caná y en las tuyas no faltó el vino, porque Jesús lo multiplica. Y el vino de Jesús en su boda contigo y con tu esposa es el vino del amor de Jesús que hay de sobra. Hay vino para dar y tomar. Y ese vino es la sangre de Jesús derramada en la cruz hasta la última gota, de la que podemos beber hasta saciarnos todos los días de nuestra vida. Porque seguramente te casaste dentro de una Eucaristía, dentro de la misa, y se comulga con las dos especies. Y es que la familia tiene una vocación. Cuando se habla de vocación, se piensa, ¿el Papa tiene vocación? Por supuesto que sí. Y los obispos y el sacerdote, claro que sí. Sí, pero el primero en decir que la familia o que el matrimonio es vocación cristiana fue San José María. Y causó fue como tirar una bomba, porque la palabra vocación estaba reservada para los religiosos. Y decía San José María, ¿y los que están casados no los llama Dios? Por supuesto que sí, los llama a la vocación matrimonial y a entregarse cada día a la esposa y a los hijos, con la gracia, con la fuerza que da Jesucristo. Y la misma familia tiene una fabulosa vocación, pues porque llegan a todos los ambientes. Y como están bautizados, son iglesia. Y llevan la luz de Cristo donde estén. Ay, se me acaba el tiempo. Pero habría tantas cosas que decir de este gran sacramento, lo llama San Pablo. Y donde tienes un campo muy grande de crecer en santidad. Y el Papa decía unas palabras bonitas, que no existe el marido perfecto, no existe la esposa perfecta, no existen los hijos perfectos, no existen los padres perfectos, y mucho menos existe la suegra perfecta, decía.
¿verdad? Y precisamente porque a veces se puede confundir entre ¿verdad? Podemos ser personas perfeccionistas y está mal. Porque el hogar, precisamente como no hay nadie perfecto, es el lugar de la misericordia, del perdón, de la paciencia, de la acogida, de esa comprensión. ¿Verdad? Y lo que se nos pide no es lo que se nos pide es la perfección del amor, no ser perfeccionistas, que es una enfermedad. Y la fe, ¿verdad? En lugares donde se transmite la fe, tristemente puedo transmitir materialismo, puedo transmitir hedonismo, puedo transmitir otras cosas. Y la fe, dice el Papa, bien bonito, se transmite con ternura, no con violencia, no con obligaciones. La fe se transmite porque las cosas de Dios son amorosas obligaciones que quiero hacer. Bien, vamos a acabar, vamos a pedirle a Jesús que nos ha precedido aquí delante, que este año, que no vaya a ser lo que sucede, ¿verdad? Que en enero se llenan todos los gimnasios y todos quieren ser musculosos, deportistas y rebajar. Pero ya en marzo ya se vacían, ¿verdad? Entonces, por eso los dueños de gimnasios quieren vender paquetes de 6 meses, de 8 meses, para que aguanten, para que esté lleno su gimnasio. Pues no. Nos espera una lucha de este año 2024 será fabuloso, porque Jesucristo se ha empeñado, no es solo nuestro, es empeño de Dios. Que vivamos como hijos de Dios, que querramos seguir los pasos de Jesucristo por amor, que santifiquemos el trabajo, la familia, como lo hemos visto, ¿verdad? Y que pidamos perdón corriendo a la confesión y volvamos a recomenzar llenos de esperanza. Por estar bautizados, el bautismo no solo nos da un rumbo, no solo nos da sentido, sino que nos llena de esperanza, la esperanza propia de los hijos de Dios. Hoy le pedimos a nuestra Madre del Cielo, Santa María, ella que santificó su hogar, que nos ayude, ¿verdad? a vivir esa entrega, a tener la seguridad que Jesucristo está también comprometido y que tantas veces de los problemas el amor se consolida, madura, crece. Pues, Madre mía, pues que luchemos de tal manera que caminemos tras Jesús con la libertad de los hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.